nosotros teníamos anotado otro horario y también ha habido confusión a la entrada porque he tenido dificultades, no estaba tampoco preparada mi solicitud, o sea que ha debido ser el día, que con la lluvia y ser tan especial no sé qué es lo que ha ocurrido, ¿de acuerdo? En cualquier caso asumo nuestro error y no se trata de culpar a nadie, estas cosas pueden ocurrir y desde luego a nosotros a veces nos ocurren. Lo primero agradecer que nos hayan invitado, que me hayan invitado con una temática tan amplia, pero también tan importante en un momento como en el que nos encontramos, que es el fin de legislatura, es el fin de una etapa de estos 4 años y a nosotros me ha permitido pues, poder hacer una recopilación, una recapitulación de dónde venimos, cómo empezamos esta legislatura y los elementos que nosotros marcamos como prioritarios para la nueva etapa, que supongo tendremos que abordar todos juntos otra vez tras las elecciones de mayo. Y es que están ya muy cerca y sin duda, como no voy a venir antes de ellas, pues sí quisiera situar alguna cuestión que para nosotros, ya digo, para mí son importantes. Nosotros empezamos esta legislatura con muchas expectativas en tres cuestiones. Una cuestión, la recuperación de los recortes, la reversión de los recortes. Era clave para nosotros porque la anterior etapa había sido extraordinariamente dura para la educación y en particular para la educación pública. Nuestro segundo gran objetivo era avanzar en la corrección de desigualdades y desequilibrios en la Comunidad de Madrid, que eran y son muy agudos, y era uno de nuestros objetivos de trabajo, era el otro eje transversal. Y para nosotros era también muy importante y prioritario, era el tercer eje prioritario, hacer algo que nosotros nombramos como restablecer la normalidad democrática que tenía y tiene que ver esta manera de nombrar las cosas desde nuestro punto de vista con lo que tiene que ver con la negociación, con los interlocutores sociales y con la participación de la comunidad educativa, que ambas cuestiones, como saben ustedes muy bien, están marcadas en nuestra Constitución en el artículo 27 y que en Madrid se habían visto bastante fracturadas, rotas, también truncadas incluso en las etapas anteriores. Empezamos con muchas expectativas, el camino y el trabajo ha sido muy arduo. En algunos aspectos hemos avanzado, se ha tratado de avanzar, pero sin duda en marzo del 2018 ocurre algo que, claro, inevitablemente hay que recordar, y más hoy estamos aquí, que es el saltar a la opinión pública el caso Máster, y en ese momento se trunca todo el trabajo que se estaba haciendo, se paraliza la actividad y realmente de entonces ahora nos lleva a concluir, a afirmar que realmente no hemos avanzado, no hemos obtenido los resultados que nosotros en un principio pensábamos que iban a poderse obtener, y realmente esto tiene mucho que ver con que en ese marzo del 2018 el caso Máster afecta directamente a la Consejería de Educación y la Consejería de Educación entra en parálisis absoluta. Primero parálisis y luego, después de la parálisis, una especie de precampaña permanente. Primero hemos estado en precampaña en lo relativo a el candidato del Partido Popular para la Comunidad de Madrid y ahora ya estamos en precampaña en sentido exacto porque ya tenemos candidata. Y a nosotros en educación lamentablemente nos afecta mucho esta situación, nos ha afectado mucho porque estamos en un contexto donde se ha vuelto de una manera muy virulenta a usar la educación, a politizar la educación en el sentido más extremo, más radical de la palabra y que más perjudica al buen hacer, que más ningunea a los profesionales y más acaba distanciando las propuestas de lo que realmente es necesario para mejorar el sistema. Para exponer las conclusiones que les voy a transmitir, voy a centrarme en una serie de datos y aspectos donde voy a poner el foco fundamentándome en los presupuestos de la Comunidad de Madrid como hilos, son documentos oficiales y en los que además se permite analizar con mucha dificultad, porque la arquitectura en esta legislatura se ha cambiado al menos 3 veces,
pues de 4 años, pues claro, con dificultad, pero bueno, buceando por los propios presupuestos sí permite sacar una perspectiva y bueno, sacar alguna conclusión importante, sobre todo de cara a ver si hemos conseguido eso que nos proponíamos. En cuanto a la reversión de recortes, que sería el primer punto, nosotros decir que estamos muy insatisfechos, no compartimos los resultados y entendemos que no se ha producido una reversión, una recuperación de los recortes que se produjeron a lo largo de legislaturas anteriores, en los que se fundamentaron estas políticas en la crisis económica. Este periodo, la crisis ha acabado, tenemos el Producto Interior Bruto madrileño ha repuntado enormemente, estamos a la cabeza del Estado según los datos que se nos plantean regularmente por parte del Gobierno y se transmiten a la opinión pública, pero sin embargo en materia educativa nosotros no hemos recuperado los recortes. Si estuviéramos, en general me voy a centrar en dónde estábamos en el 2012, que fue el momento presupuestario de la Comunidad de Madrid en el que más relación Producto Interior Bruto y gasto educativo tenemos en este periodo, que rondaba en torno al 2,5% de gasto, de inversión, de esfuerzo en educación por parte del Gobierno regional, y lo voy a traer hasta nuestros días, en los que en este momento, en los últimos datos que se disponen, estamos en torno al 2%. Luego, en este último periodo, en los últimos 4 años, empezó con un esfuerzo en relación con el Producto Interior Bruto en torno al 2,3% y estamos en el 2% bajando. Quiero decir que ya ahí se manifiesta que el esfuerzo en general en educación no ha aumentado, no se han revertido los recortes, pero además es que esa bajada tampoco se ha producido de manera proporcional y equilibrada, porque en algunas partidas ha seguido bajando, no se ha recuperado, y en otras incluso ha llegado a subir. Y me explico, hay que tener en cuenta que en general en este momento podríamos, si nos referenciamos en el 2012, tendríamos que estar en el presupuesto educativo 1.464 millones por encima del actual. Se han recuperado 395 en estos últimos 4 años. Luego nosotros seguimos estando por debajo. Como ven ustedes, cerca de 1.000 millones, por encima de los 1.000 millones en inversión educativa, en gasto educativo, en esfuerzo educativo. Hay que recordar que Madrid está a la cola en esta materia de toda España. Esto es una vergüenza. Yo pido a las fuerzas políticas, y se lo pido a todas, que tiene que haber un consenso en Madrid para que esto deje de pasar. Yo creo que los madrileños y las madrileñas no nos merecemos este descuido que hay de la educación aquí en Madrid en materia de esfuerzo para que los madrileños vean revertidos también sus impuestos y también puedan ver cumplidas sus expectativas. En universidad, la recuperación nos deja en 51 millones por debajo de lo que deberíamos estar. No obstante, esta falta de desinversión y de esfuerzo no es igual para todos, porque en el apartado transferencias corrientes, que es el que cumple y cubre los esfuerzos en materia de inversión para centros privados concertados, estamos por encima en 198 millones y se ha crecido un 23%. El año pasado se superó la cifra histórica de 1.000 millones de inversión en enseñanza concertada, 1.200 de inversión este año en los presupuestos de 2019. En la falta de reversión de los recortes en materia de profesorado, en el 2011 había datos de ustedes, presupuestos de la Comunidad de Madrid, no son datos extraídos de otro lugar, 49.079 profesores. Nosotros hicimos mucho esfuerzo, hemos luchado mucho desde la enseñanza pública para revertir los recortes en educación y en particular en profesorado. Hicimos un gran esfuerzo firmando con Cristina Cifuentes un acuerdo sectorial en enero del 2018. En ese acuerdo sectorial se recogía una recuperación de 2.500 profesores con un apartado final, una disposición final en la que claramente se vinculaba el esfuerzo al crecimiento económico y al desarrollo del PIB. En este escaso año, este año apenas un poco largo que hemos tenido de cumplimiento de este acuerdo, ha habido una disputa permanente con la Consejería de Educación, porque la Consejería de Educación ha decidido, el Gobierno regional ha decidido no hacer el esfuerzo
que el acuerdo le permitía, y para los presupuestos de 2019 se constata que habrá 47.652 profesores en la enseñanza pública. Eso dicen los presupuestos. Si se hubiera aplicado el acuerdo educativo como nosotros, perdón, el acuerdo sectorial como nosotros exigíamos a finales del curso pasado y a finales del año pasado, esos 1.500 profesores que hay de diferencia entre el 2011 y el 2019, y en los que Comisiones Obreras viene diciendo que el acuerdo educativo que no se firmó no hablaba de esto, el acuerdo sectorial sí ponía el foco claramente en que 1.500 profesores eran posible presupuestarlos, podrían haber ustedes cerrado la legislatura habiendo revertido los recortes en materia de profesorado. Han decidido no hacerlo y se cerrará con 1.500 profesores por debajo de los que había en 2011. Que los recortes en educación, misteriosamente, que eso hace reflexionar, empezaron en el 2011 en materia de profesorado en particular, tanto en el número de profesores como en las condiciones de los profesores. Los profesores en Madrid, recientemente estamos debatiendo en el Consejo Escolar un documento de recomendaciones a la Consejería de Educación para qué nos pasa en Madrid con el profesorado. Estamos también a la cola en retribuciones, somos los últimos de toda España. Estamos en la franja alta, en la más alta en materia de horario lectivo, y también estamos abandonados en materia de sustitución de bajas o en materia también de lo que supone la bajada de ratios que la Comunidad de Madrid tampoco ha aplicado en este mandato, a pesar de que hemos tenido una disputa jurídica, que hay 4 sentencias del Tribunal Superior de Justicia que orienta hacia que la Consejería tiene que explicar por qué no aplica la normativa estatal. En fin, en esta materia, lógicamente, tenemos que hacer una conclusión muy deficiente de la legislatura, y vemos en este epígrafe concreto profesorado, tanto en el número como en sus condiciones laborales y sus características, pues un elemento de ineludible mejora para un futuro próximo. Formación del profesorado. Hemos cambiado la normativa, pero si analizamos las partidas no ha parado de bajar la partida en esta materia. En cuanto a otro elemento que quiero destacar, financiación de los gastos de funcionamiento de los centros. Quiero recordar que los privados tampoco han podido decir que no han contado con aumento, porque ya lo he enumerado, pero los centros públicos, sin embargo, en 2012 recibían 222 millones 222 millones y medio para financiarse en sus gastos de funcionamiento. En el 2019, Madrid, a la cabeza del Estado en PIB, los centros públicos reciben 45 millones de euros. No hay dinero para el funcionamiento mínimo. Los centros, además, esos 45 millones los reciben tarde y mal. En infraestructuras, en 2012 se invertía 143 millones, en el 2019 82. Cifras recientes de este fin de semana, en la que se ha hecho una campaña en redes el presidente Garrido sobre su balance. Bueno, aquí hay una bajada de menos 42% en infraestructuras. Luego habría que cruzarlo con los datos de ejecución, que como saben ustedes son bajísimos, pero en cualquier caso los mismos datos de la Consejería nos sitúan. La Consejería, el Gobierno presume de haber creado 30.000 plazas públicas en la Comunidad de Madrid estos 4 años. Yo estoy absolutamente sorprendida, porque cuando Comisiones Obreras, yo soy su portavoz, y bueno, los ataques siempre son contra mí, lógicamente, bueno, no pasa nada, se nos acusó de mentir cuando decíamos en septiembre que eran 25.000 las plazas escolares que estaban en centros que estaban sin construir, porque todos los centros que se han creado, todas las plazas que se han creado son incompletas, son plazas que no cumplen el Real Decreto real del Estado, que deberíamos estar obligados a cumplir, Real Decreto de Requisitos Mínimos. Yo decíamos, comisiones, yo su portavoz decíamos 25.000 y en el inicio de curso el propio presidente ha puesto en redes este fin de semana que no son 25.000, que son 30.000. 30.000 plazas nuevas en la enseñanza pública, pero 30.000 plazas que no se crean garantizando que los niños madrileños tengan
puedan disfrutar en sus centros de lo que dice el Real Decreto de Requisitos Mínimos que regula las condiciones de escolarización para toda España. Convendrán con nosotros que no podemos avalar esta política, no podemos avalar que se concierten centros enteros, completos, desde 0 años, a la vez que se construyen centros públicos que no están terminados. Es decir, no se garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades, el equilibrio, etcétera. Aquí entendemos que esto también es una prioridad que cambie. Necesitamos infraestructuras dignas para todos los niños y niñas, independientemente de lo que elijan las familias en Madrid, porque las familias que eligen enseñanza pública se ven claramente penalizadas en las ratios, como he dicho antes, pero también en la oferta. Y voy a centrarme en 2 cuestiones concretas, bachillerato y FP. Bachillerato, en los últimos 2 años han quedado 2.000 alumnos hace 2 cursos y 2.500 en este mismo curso sin plazas escolares. En FP estamos rondando una cifra de la que no somos capaces de mejorar, que es en torno a 30.000 plazas, 15.000 en los medios y 15.000 en los superiores, que quedan sin darle respuesta. Exigimos que si la ciudadanía madrileña vota un partido que lleva en el programa libertad de elección, tal como lo lleva el Partido Popular, entendemos que la ciudadanía madrileña tiene razón, pero que elijan todos los que quieran pública, los que quieran privada. No puede ser este desequilibrio, desigualdad para las familias que eligen enseñanza pública. Nosotros en esta materia también vemos extraordinariamente negativa lo ocurrido con el comedor o con los libros de texto. Se ha hecho mucha publicidad, mucho marketing, pero los libros de texto no es una ley de gratuidad la que tenemos, sino es apenas una ley de préstamos con muchas deficiencias. No me voy a extender por ahí porque lo mismo en sus preguntas tienen interés en esta cuestión, y igualmente en las ayudas a comedor. Pero es que en los últimos meses de la legislatura, en los que, como digo, se ha entrado en una especie de campaña vertiginosa, se están dando pasos en esta materia que nos preocupan particularmente. En comedor se está tratando de externalizar a empresas grandes, reuniéndose con los equipos directivos de las zonas para hacer grandes paquetes, acabando con todos los avances que se ha hecho en los centros en materia de proyectos educativos que garanticen proximidad de los productos, cocina sana, etcétera. En los libros de texto se ha hecho algo parecido, ahondando en acuerdos que solo benefician a las grandes entidades. Hay protestas y quejas desde los comercios de proximidad, las librerías pequeñas. Los padres están teniendo que adelantar el dinero de los propios libros que luego tienen que devolver. En fin, es un sistema absolutamente deficitario y que no recupera lo que se hacía en este caso 2011-2012, que fueron también los años más altos en cuanto a ayudas en materia de comedor. Llegaban a 155.000 familias las becas de comedor, no ayudas, becas, y hechas reguladas de otra manera. En definitiva, las desigualdades y los desequilibrios no han dejado de ahondarse, porque todas estas políticas que tienen una traducción de falta... Señora Galvín, ha sobrepasado con creces su tiempo. Sí. Yo le rogaría... Pues concluyo. Que concluya. Estas políticas que, ya digo, ahondan en esas desigualdades y desequilibrios se han venido en la última etapa totalmente acompasando con iniciativas que van a seguir en la misma línea. Cheques bachillerato, los cambios normativos en materia de libre elección o los cambios normativos en materia de conciertos. Para concluir, decir que cada vez que se nombra en esta asamblea que hay diálogo social y acuerdo con los sindicatos, decir que al consejero no le hemos visto desde antes del verano, no hemos tenido reunión con él ninguna, y que la mesa sectorial, el seguimiento se va a realizar la semana próxima por la tarde, desde la última reunión que tuvo lugar en julio del 2018. Lo que nos habíamos propuesto en el tercero de los epígrafes de restablecer la normalidad democrática de marzo para acá tampoco ha podido ser. No ha habido avances. Estamos con las negociaciones francamente a trompicones y no reguladas. Se nos convoca cuando formalmente no hay otra posibilidad, porque son las ofertas de empleo público que serían irregulares y no se nos convoca.
Pero, en fin, muy preocupados en este final de mandato también en los retrocesos que se han producido en esta materia al final, tanto en negociación colectiva como en participación, ya digo, de la comunidad educativa. Por lo tanto, tampoco aquí podemos hacer nosotros un balance positivo en lo relativo a lo que nos habíamos propuesto como organización sindical más representativa de Madrid. Bueno, escolares tienen que ver, como aparece en la letra pequeña y no tan pequeña de todos los informes nacionales, internacionales, expertos, universidades, investigaciones, tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones. Una primera y prioritaria es las familias, el nivel socioeconómico, sociocultural de los alumnos de los que se vaya a investigar. Por otra parte, el otro factor clave es el profesorado. Y así lo indican todos los informes. Efectivamente, el mérito de los resultados en Madrid no es del Partido Popular, ya lo sabemos, y es evidente por los datos y por la actitud, incluso, que me sorprende. Yo llamo a que nos animemos a imaginar cómo serían los resultados en Madrid si invirtiéramos lo que se hace en Stuttgart, que es un land alemán que tiene un nivel de PIB similar al nuestro. A lo mejor quizás lideraríamos la investigación, la innovación, las patentes de este país y de Europa. Creo que podemos imaginarnos esa posibilidad en Madrid sin tener que estar por debajo del 2% en inversión del PIB. Porque claramente lo que manifiesta es que la educación no es una prioridad y nosotros vamos a estar aquí, gobierne quien gobierne, diciendo que esto no puede ser así, que nos merecemos otra cosa, porque probablemente pondríamos a Madrid como locomotora de la economía española en términos de investigación e innovación. Es muy importante el turismo, pero hay otros ámbitos económicos que, por lo menos en Comisiones Obreras, pensamos que deberían ser la tarea en Madrid, dado el PIB que tenemos. Por otra parte, agradezco se me dé la oportunidad que el informe que se utilizó, las fotos que se utilizaron cuando se hablaron de las construcciones en Madrid eran de un informe antiguo, atrasado, del informe del año pasado, y verdaderamente me sorprendió mucho que se tuviera que recurrir a eso en sede parlamentaria para poder negar la mayor, que es que algunos de los centros que ya primeros de curso decíamos que estaban en obras, es que la foto sería idéntica porque siguen igual. Eso sí, se ha cerrado ya, se ha avanzado en el cierre de barracones, por fin ya no hay barracones, positivo, pero tenemos esas 30.000 plazas en construcción. Es que se dan plazas escolares en construcción. ¿Cómo podemos presumir de eso en la economía más rica de España? No queremos eso. En Comisiones Obreras, gobierne quien gobierne, no queremos que haya 30.000 nuevas plazas sin construir, en construcción, ya digo. Sobre el acuerdo sectorial, nosotros nos hemos sentado, no es la primera vez que firmamos con el Partido Popular, habíamos firmado 2 acuerdos educativos, o sea que claramente nuestro papel es mejorar la vida de la gente, de los trabajadores y de los ciudadanos españoles y madrileños en este caso. Nosotros, cuando firmamos el acuerdo sectorial, hicimos una gran apuesta. La última vez que vine recuerdo que estaba paralizado, que no se iba a firmar, que era diciembre, finales del 2017, se firmó en enero y firmamos con la presidenta, firmé yo misma. Y sí afirmo que está paralizado. La última reunión con el viceconsejero fue en julio de 2018, después de un encierro que hicimos los delegados de las juntas de personal, un encierro que se hizo en julio. Nos recibieron, tuvimos una reunión y no llegamos al acuerdo en plantillas. Hubiera habido la oportunidad, porque hay dinero y el acuerdo lo permitía. Nosotros pedíamos 1.500 profesores. Si se hubieran sumado esos 1.500 profesores 2018, 2019, cerrarían ustedes la legislatura habiendo recuperado todos los recortes en materia de plantillas en relación con el 2011, que no hubiera sido menor. Y nosotros promovimos que se firmara el acuerdo y promovimos que esa posibilidad existiera. Decir que en materia de oposiciones, el 21, la última reunión la tuvimos el 19 de marzo, 2 días antes de que estallara el escándalo del máster, y estábamos a punto de llegar a un acuerdo en un plan de empleo. Nosotros poníamos encima de la mesa 15.000 plazas a convocar, fundamentándonos en el acuerdo sectorial, que se tenía como objetivo el 8% más en el acuerdo del Estado. De ese plan de empleo que estaba a punto de firmarse nunca más se supo. ¿Eso es paralización? ¿No es paralización? ¿Es catarsis o es desorientación?
Nosotros, las organizaciones sindicales, lo hemos venido diciendo cada vez que hemos tenido oportunidad pública y oportunidad en las mesas técnicas que se nos ha reunido, ya digo, porque no podrían salir las ofertas de empleo público sin tener esas reuniones, porque sería ilegal. Esas ofertas de empleo público, todas y cada una han salido con desacuerdo sindical. La última también va a salir con desacuerdo sindical. ¿Por qué? Pues porque las plazas, primero, cada vez en cada información que se nos da sobre plantillas sale un número más extraño que el otro. Yo los que he dado, los datos son de los presupuestos, son oficiales, 52 profesores 2019. Los 51.000 que se han mencionado no están en ningún documento oficial. Ojalá sean así. Si son así, se puede demostrar. Diremos que se han revertido los recortes en esta materia. Por lo tanto, tampoco en materia de empleo, que hubiera sido una posibilidad que estábamos a punto de ella, se ha llegado a ningún acuerdo. Por lo tanto, sí, paralización. Veremos otra vez de nuevo. Yo vi aquí al viceconsejero porque vine a una comparecencia suya sobre infraestructuras y le veremos, espero, la semana próxima, que ya he dicho al principio, nos han convocado. Luego, estos meses ha habido una paralización de lo que es la negociación colectiva y el desarrollo de los acuerdos firmados. Y insisto y reitero que el caso máster ha influido muy negativamente en la Consejería de Educación. Lo lamento, para nosotros ha sido una mala noticia, pero es la realidad. Sobre raíces, me parece fundamental destacar, porque ya lo dije en la anterior comparecencia, hemos hecho innumerables denuncias. Tengo que decir que la Secretaría General Técnica se ha reunido siempre con nosotros, con mis compañeras y conmigo, pero lo cierto es que no se han resuelto. Y el último, los errores, los problemas, esto es un tema que preocupa extraordinariamente en los centros. La última denuncia que hemos hecho es una que tiene que ver con la volcado de datos de alumnado con necesidades educativas especiales y, a nuestro juicio, la no observancia de la Ley de Protección de Datos. La Consejería no ha respondido, pero hay una preocupación grande en los centros por parte de los profesionales. Nosotros seguiremos las vías correspondientes, pero realmente el programa Raíces entendemos que se ha aplicado con muchas deficiencias, nada más que hay que oír a los profesionales de los centros. Sobre los libros de texto, pues las intenciones eran buenas. Yo me refiero a la aplicación. Y me refiero a lo que nos llega de los centros, lo que dicen los profesionales. Lo cierto en la práctica es que no ha sido como se esperaba, que lo que nos transmiten es desborde por parte de los equipos directivos. Tengo que recordar, antes no lo he mencionado, que se termina la legislatura y siguen las desigualdades, los desequilibrios entre el reconocimiento de la dirección en adultos, en educación infantil, en diferentes etapas que no se han valorado como prioritarias, de manera que se tienen que gestionar por parte de los directores con mucha sobrecarga y los jefes de estudio sin que haya un reconocimiento homologado igual para todos, y esto es un problema. Se ha externalizado la gestión con un empleo precario y muy poco reconocido, y también al borde de ver qué pasa con los datos reservados, los datos privados que tienen que ver con las ingresos de las familias. Aquí lo que nos piden los centros es más plantilla, un administrativo por centro, y lo que nos piden los centros es simplificar la gestión y que sea de proximidad. Lo que hemos denunciado antes con las librerías, si se corrige eso, pues podrá mejorar. En cualquier caso, yo lo digo con claridad, Comisiones Obreras cree en las becas como modelo de redistribución. Las ayudas, este tipo de ayudas, han sido descartadas por los países que las aplicaron en su momento desde posiciones más conservadoras o social liberales, y me remito a casos como el de Suecia, que fracasaron este determinado tipo de políticas. Entendemos que mejor becas y redistribución. En cuanto a la educación inclusiva y las iniciativas muy políticas concretas, yo diré que Comisiones Obreras ha sido muy crítica con el Gobierno de España y el anuncio de la desescolarización en educación especial, y hemos sido críticos porque nos parecía que había otras prioridades en educación y una manera de despistarnos sobre ¿qué tenemos que hacer? Lo más urgente eran derogar los recortes, incluso derogar la LOMCE, incluso centrarnos en otras materias de prioridad inmediata. Yo no sé esta cuestión a quién está interesando politizarla tanto y llevarla desde los extremos, por decirlo así. No lo compartimos. Pensamos que hay que abordar un modelo de educación inclusiva, desde luego, es una opción que nosotros tenemos con claridad,
pero hay que entrar a la terminología en profundidad que se requiere para que pueda ser así. Y en esta materia me sirve también para referenciarme en convivencia. Hemos tenido muchísimas reuniones del Consejo Escolar, pero finalmente el cierre de la regulación de la nueva orden, del nuevo decreto, perdón, es un cierre que no nos ha convencido. De hecho, al final hemos presentado un voto particular por falta de recursos, no se concretan, también por elementos de modelo que no se fundamentan en los datos del observatorio. El observatorio presenta datos que nada tienen que ver con luego medidas concretas que se han incorporado al borrador y luego a la regulación que muy previsiblemente saldrá así, desde una perspectiva muy poco profesional. Nosotros creemos profundamente en los modelos preventivos. En general está en los centros una serie de instrumentos diversificados para que no se lleguen a producir determinadas situaciones y, por otra parte, creemos claramente que cuando se producen las situaciones hay que actuar de manera clara, contundente y inequívoca, pero necesitamos profesionales. El decreto no los garantiza. Junio-septiembre conoce nuestra posición, no lo valoramos positivamente, pero se han presentado unos estudios, unos informes que no se contrastan con lo que nos dicen en los centros. No obstante, en esta materia estamos trabajando y a día de hoy no me voy a pronunciar de una manera contundente, por decirlo así, ¿no? En relación con FP he dicho que la oferta es insuficiente, pero tanto de plazas como una oferta de ciclos en las enseñanzas públicas. En este momento hay un desequilibrio grande y los datos están ahí. El traspaso de alumnado, el traspaso de fondos, etcétera, es enorme. Señora Galvín, las universidades privadas, nadie nos ha preguntado. Señora Galvín. Y ya está. ¿Vale? Galvín. Eso es. Nada. Que simplemente que me deje un poquito a mí. Vale. Le ruego que concluya. Vale. Y para eso concluir es 1 minuto. Estamos valorando actuaciones legales como ha hecho la propia Universidad Complutense. Claramente forma parte de las medidas que decía al principio que tienen que ver con la campaña electoral. Pensamos que las últimas medidas son precipitadas y que tienen que ver con la búsqueda de apoyos de los sectores sociales, ideológicos y económicos que entiende el Partido Popular que donde va a recabar sus votos y por lo tanto ahí enmarcamos cheques bachillerato que hemos recurrido la medida porque a nuestro juicio está hecha mal y vulnera la normativa básica y por otra parte ya anunciamos también otras actuaciones probablemente en estas materias como la privatización de las universidades o otras normativas que están saliendo, ya digo, pensamos que precipitadamente dentro de la campaña electoral pase lo que pase después, ¿no? Es un poco huir hacia adelante a nuestro juicio para buscar, para recabar esos apoyos. Ya está. Ya está significa... Ya está. Que soy obediente, señora presidenta.